Pues buenas tardes a todos. Eh, en principio quisiera felicitar a los organizadores del foro. Me parece que es una muy importante tarea la reflexionar acerca del currículum, sobre todo porque ya no es tan nuevo, ya hemos caminado en él en un tiempo considerable, interesante. El trabajo que ahora presento, me gustaría situar tres cosas antes de iniciarlo. La primera es que la apertura de este nuevo plan de estudios implicó para los profesores un verdadero reto, no solo de formación, sino también de la manera de ejercer la docencia. En este caso me voy a referir particularmente a los profesores que ocupamos lo que se llama el ciclo básico, de primero a cuarto semestre, porque los profesores que nos quedamos en este ciclo básico tuvimos que trabajar para incursionar en las diferentes tradiciones. Yo vi los esfuerzos de muchos profesores que se acercaron a las diferentes tradiciones para despejar dudas, para pedir material bibliográfico, para acercarse a los cursos que ofertaban, etc. Creo que ese era un proceso, ¿no? El proceso de su formación, digamos, teórico-metodológica, más conceptual. El problema es si los profesores también hicimos un cambio de actitud en relación a nuestra relación con las otras tradiciones que no eran las nuestras. El problema que el trabajo plantea es cómo se ha vivido esta situación y al final se presenta una propuesta de cómo generar un cambio actitudinal, porque a pesar de que hemos caminado durante estos años en este currículum y a pesar de que nos hemos ido, digámoslo así, profundizando en nuestra formación, el conocimiento de las tradiciones, esto no quiere decir que nuestra enseñanza sea correspondiente al manejo que tenemos de las tradiciones, o a veces incluso también hemos descuidado esta formación. Entonces, mi escrito es muy puntual y prefería la lectura a seguir tomando la palabra, sobre todo para respetar el tiempo que tenemos asignado. Entonces, si me permiten, voy a dar lectura. Introducción. Se parte de la experiencia docente basada en la impartición de la asignatura de propedéutica al ejercicio profesional, la cual forma parte del módulo aplicado, que está ubicada en los semestres tercero y cuarto del nuevo plan de estudios de la carrera de psicología, y por tanto la designada primera etapa de formación básica. Plan de estudios 2015, página 54. Se trata en este caso de una especie de investigación-acción participativa en educación, en la cual se describe la condición académica que se produce en el alumnado en el trayecto de formación básica y en donde la fuente de datos resulta la serie de testimonios recurrentes donde los informantes claves son los alumnos que cursan dicho trayecto curricular. Como se sabe, dado el diseño curricular del nuevo plan de estudios, para la mayoría de las asignaturas de esta fase de formación básica está prevista la inclusión tanto en los aspectos conceptuales como metodológicos de las diferentes tradiciones, usualmente 3 en el semestre impar y las otras 3 en semestre par. De acuerdo con los testimonios de los alumnos, la problemática se centra en la carencia de una formación sistemática en aquellas tradiciones psicológicas ajenas al conductismo. Es decir, generalmente ellos desconocen tanto la base de principios y conceptos teóricos de las otras tradiciones, ya sea sociocultural y de la acción existencial humanista, psicoanálisis, teoría social, etc., así como sus aspectos metodológico-procedimentales. Es decir, los alumnos no están familiarizados de una manera certera ni con los conceptos ni con los instrumentos de observación, medición y estrategias de análisis recomendadas por tales tradiciones que conforman el plan de estudios. La razón de la recuperación de estos testimonios radica en el carácter de la asignatura de propedéutica 1 y 2, la cual supone la aplicación de los recursos teóricos y metodológicos
de las distintas tradiciones de manera específica para delimitación y evaluación diagnóstica de los problemas destacados por las distintas tradiciones en todos los ámbitos en que se decidieron incidir. La pregunta obligada en este caso se puede formular económicamente como: ¿a qué obedece que los profesores no otorguen una formación teórica y metodológica a los alumnos en el total de las tradiciones, sino de manera sesgada o bien prácticamente omisa, es decir, imprecisa, incumplida, delegada o suprimida? El tipo de testimonios con los que generalmente nos podemos encontrar semestre a semestre permite otear los motivos y son del tipo siguiente. Frente a la pregunta, ¿qué han visto de la tradición sociohistórica?, se tiene como respuesta: pues no la alcanzamos a ver porque se atravesó el paro y ya no vimos nada. Pues casi nada porque el profesor se extendió en su tradición y ya no alcanzó el tiempo para revisar los artículos de esta tradición. Frente a la pregunta, ¿han trabajado los registros basados en la observación etnográfica?, se encuentra como respuesta: no, no la conocemos, o bien, pues el profesor de tal materia nos mencionó que lo íbamos a ver, pero no llegamos a eso. En otros casos, cuando se trabaja la tradición existencial humanista, se requiere que maneje la entrevista fenomenológica y se observa una falta de sincronización. Ellos aclaran: pues ya la comenzamos a ver, pero todavía no la aplicamos. No obstante, al parecer por interés personal o bien por mediación de algún profesor, varios alumnos manejan los conceptos básicos de esta tradición. Cuando corresponde trabajar la tradición psicoanalítica y se les pregunta qué han trabajado al respecto, las respuestas son: pues el profesor nos dijo que no está de acuerdo con el chocoanálisis, porque no es científico, y se la pasó hablándonos de cuestiones personales. En otros casos, pues cuando llegamos a esa tradición, el profesor dejó de asistir y solo pidió un trabajo. Y finalmente, nos tocaba revisar un artículo acerca del nudo borromeo, pero el profesor nos dijo que como él no entendía nada de eso, lo dábamos por bien. No se trata en esta ocasión de un análisis de las formas de enunciación ni de su estatus como actos de habla, es decir, en tanto que conducta intencional gobernada por reglas, ni tampoco de apostar o apelar a la teoría fregiana del sentido y de la referencia. Nos ubicaremos más bien en el nivel de la ética del discurso, Apple 1991, en la medida en que las consecuencias de tales discursos interpelan la razón dialógica en sus pretensiones de verdad y libertad. Es decir, podemos notar que estos discursos de los profesores no únicamente ocasionan un déficit de la formación de los alumnos de la carrera de psicología, sino que denotan de facto la producción de inequidad, en la medida en que no se respetan los tiempos asignados a cada tradición, ni se transmiten con precisión los contenidos prescritos en el plan de estudios. Pero más allá, implican una forma de coacción, en tanto que al llegar a la etapa de formación profesional supervisada, los alumnos solo han acumulado una serie de prejuicios que los han llenado de desconfianza frente a las otras tradiciones distintas al conductismo, lo cual imposibilita una toma de decisión informada y reflexiva para definir lo que será su trayecto curricular definitivo. Si nos detenemos un momento en este punto, podemos notar que si bien el diseño y la estructuración curricular supuso por parte de las comisiones implicadas en el cambio curricular un gran esfuerzo para garantizar la equidad en la distribución temporal y el equilibrio de oportunidades y espacios curriculares, el posicionamiento actitudinal de los profesores, particularmente en los 4 semestres iniciales de carácter propedéutico, ha generado una desigualdad donde el valor que se afecta es la justeza de la enseñanza. Es decir, esta inequidad refleja una actitud que podemos considerar injusta con relación al manejo de los contenidos teórico-metodológicos frente al alumnado. Por posicionamiento actitudinal entendemos la manera en que el docente se sitúa frente a su tradición de origen o preferencia con relación a otras tradiciones psicológicas y el modo en que se lleva a cabo la transmisión y la enseñanza de manera diferencial de los contenidos de una u otra tradición. Donde tal posicionamiento actitudinal
actual del docente ha supuesto la puesta en escena de una serie de mecanismos de poder para desacreditar, marginar, tergiversar y satirizar aquellas tradiciones psicológicas que ni comparten ni dominan, con el propósito explícito de enmascarar su falta de formación y dominio de otras tradiciones y de extraviar el conocimiento y minar el interés del alumno por otra tradición que no sea la que el docente en cuestión profesa. Alternativas y propuestas. La situación académica de la etapa de formación básica que aquí se narra no es casual y obedece al rechazo a la idea que se formuló y se impulsó con respuesta explícita de que cada tradición se hiciera cargo de la formación de los alumnos a lo largo de todo el trayecto curricular. Y en virtud de que la mayoría de los profesores abocados a estos primeros semestres en el viejo plan impartían laboratorio experimental, teoría, tutorías, esa masa crítica de profesores ocupó las asignaturas equivalentes del tramo básico del trayecto curricular, lo cual condujo a un vacío de esa capital intangible requerido. Podemos pensar que un cambio de posicionamiento actitudinal, en tanto que una dimensión ética de la práctica docente, a situarse en un escenario curricular plural y diverso, en donde el profesor sea capaz de una transmisión imparcial, no tendenciosa, precisa y suficientemente informada de todas las tradiciones de las que se ha responsabilizado bajo contrato, debe orientarse hacia los nuevos cuadros de profesores, quienes por requisito deben cumplir con una serie de cursos de formación y superación docente. Las posibilidades de un impacto positivo en este sentido se corresponden en la actualidad con un crecimiento del número de nuevos profesores, lo cual se ha visto acelerado en la carrera, dado el progresivo avance en el recambio generacional. La propuesta radica en generar un espacio de formación y superación docente en el cual, bajo recursos metodológicos específicos, el profesor puede acceder a una razón dialógica, es decir, de manera más específica, generar un dispositivo constructivista dialógico de análisis y deliberación que posibilite condiciones selectas de discusión. Se trataría de un procedimiento ético-constructivista y dialógico en donde se pueden distinguir con claridad dos etapas. Una primera etapa de identificación de los problemas a ser resueltos mediante la aplicación de un entendimiento constructivista y mediante la formulación de situaciones dilemáticas. Una segunda etapa de construcción de soluciones, principios y normas propiamente tal, de manera argumentada y consensuada. Se parte de la hipótesis de que un espacio de tal naturaleza no solo resultaría interesante, sino necesario para el crecimiento de la persona del profesor, quien debe enfrentar su práctica docente desde una posición de apertura y no conclusiva o de cierre a la discusión e intercambio entre tradiciones. Conclusiones. No se trata de coartar o modificar la libre opinión de los profesores respecto a su tradición y las tradiciones alternas, sino de considerar que su opinión, ya sea justa o prejuiciada, no debe suplir la transmisión precisa y veraz de los contenidos de cada tradición, a fin de que éste impacte en una formación eficiente del alumnado. Se concluye que la frecuente incorporación de nuevos cuadros a la planta docente, recambio generacional y su necesaria formación y superación docente supone una dimensión ética y debe apuntar a erradicar este tipo de militancia mal entendida y a la asunción de una mayor honestidad intelectual para poseer un dominio conceptual y metodológico de las diferentes corrientes con las que se ha de comprometer curricularmente a su correcta y precisa enseñanza. Gracias.